Soy el doctor Ramiro Sánchez, especialista en hipertensión arterial, y el título de la charla es la relación de hipertensión arterial con el accidente cerebrovascular. ¿Quién es hipertenso? Todo individuo que tiene presiones iguales o mayores a 140/90. Del mismo modo, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Reducir la presión por debajo de 140/90. Ese es el límite que hoy se acepta. Y claramente hay una relación entre la cifra y la probabilidad de complicaciones. Cuanto más alta, más incidencia de complicaciones; cuanto más baja, menos. Y hay una evaluación que se ha hecho hace algunos años. Más de 1 millón de individuos estudiados, y su relación entre los valores de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, edad y mortalidad por accidente cerebrovascular. Entonces, fíjense, si nosotros tomamos una presión de 14, ¿no es cierto? Una presión de 14, a los 60 años, ese individuo tiene, respecto al control, 4 veces más posibilidades de un riesgo de enfermedad cerebrovascular. Si tomamos, por supuesto, una cifra como 180, ¿no es cierto?, de presión sistólica, y vamos arriba, a los 80 años, fíjense que tiene 128 veces más probabilidad de desarrollar un accidente cerebrovascular. Con esto quiero decirles, tanto en la presión sistólica como diastólica, que hay una interrelación entre la edad y el valor de presión. Cuanto más edad tiene el individuo y cuanto más presión tiene el individuo, más relación causal con una complicación cerebrovascular. Dentro de los accidentes cerebrovasculares y las causas, una muy importante es la cardíaca. Y por eso, cuando sucede un accidente cerebrovascular, una investigación importante es mirar el corazón. Y acá está representado distintas opciones, yo lo traje como ejemplo, pero puede suceder una enfermedad dentro de la válvula aórtica, del ventrículo izquierdo, de la válvula mitral, y también a través de una comunicación entre, comunicación entre las dos aurículas, izquierda y derecha, donde se forman coágulos, trombos, coágulos, y se pueden desprender y ocasionar un accidente cerebrovascular por embolia. Se llama enfermedad tromboembólica. O sea, el accidente cerebrovascular primitivamente puede ser producto de una elevación de la presión arterial, pero también puede ser producto de una enfermedad cardíaca. Por eso, la investigación cardiológica es importante, el estudio cardiológico es importante en un individuo que tiene factores de riesgo. Un individuo que tiene presión alta, que tiene colesterol alto, que tiene ácido úrico, que es diabético, ni hablar si es tabaquista, requiere la investigación para ver si tiene algún elemento en el corazón que pueda generar una enfermedad tromboembólica y por lo tanto desprender un pequeño fragmento de sangre o de plaquetas o de algún componente de la sangre e impactar en el cerebro. Esa es una de las causas. Otra de las causas, que es la más común, es la que corresponde al daño de las pequeñas arterias. Son colaterales, muy pequeñas, dentro de la circulación cerebral, que es la más frecuente, es lo que se denomina accidente cerebrovascular isquémico, y es producido por la enfermedad aterosclerótica. Dentro de ellas, la hipertensión arterial es una enfermedad que produce aterosclerosis, o sea, es un factor de riesgo de aterosclerosis. Entonces, la hipertensión arterial puede producir un accidente cerebrovascular por obstrucción de estas
pequeñas colaterales y provocar un infarto que se llama un infarto lacunar. Eso queda representado a través de una lesión que se visualiza en la tomografía o en la resonancia nuclear magnética. Es otra forma entonces de accidente cerebrovascular vinculado con la cardiología. La otra, ya sí, 100% relacionada con la hipertensión, es la hemorragia cerebral. Es decir, un golpe de sangre fuerte, una elevación brusca, no protegido con el tratamiento, produce una ruptura del vaso del cerebro y entonces produce esta lesión que se denomina hemorragia cerebral. Esto sí, es una relación causa-efecto, es decir, cuanto más alta presión, más probabilidades de desarrollar una hemorragia cerebral. Y la otra lesión es la combinación de ambas. Se produce un infarto por obstrucción de los vasos del cerebro y después, este es el infarto, y después del infarto sucede una hemorragia. O sea, se combina el infarto con la hemorragia cerebral y también se asocia a la hipertensión arterial. Entonces aquí vimos las 4 posibilidades claras de cómo se puede producir un accidente cerebrovascular como punto de partida de la hipertensión arterial y de las enfermedades cardiovasculares. Los neurólogos, yo no soy neurólogo, pero trabajo en la línea de asociación de la hipertensión con deterioro neurocognitivo y con lesiones, o sea, consultan los neurólogos y yo consulto a los neurólogos, hay una interrelación. Los neurólogos visualizan a través de las imágenes qué grado de daño cerebrovascular se produce una enfermedad cardiovascular, por ejemplo la hipertensión. Entonces, se analiza a través de la resonancia nuclear y también de estudios funcionales. ¿Por qué es importante los estudios funcionales? Bueno, porque no solamente vamos a tener daño en la estructura del cerebro, sino también en la función. Y como vamos a ver enseguida, es muy fuerte el vínculo entre el daño estructural producido por un accidente cerebrovascular y el deterioro cognitivo. Lo que está representado en las últimas imágenes son la parte blanca, es una zona que obviamente tiene poca función del cerebro, y eso es producido por los daños isquémicos o cerebrovasculares producidos por la enfermedad hipertensiva u otras. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué podemos nosotros percibir en condiciones de hipertensión arterial, en presencia de hipertensión arterial? Bueno, hay que tener, no una obsesión, nadie está diciendo que, digamos, estemos permanentemente mirándonos a ver si tenemos un síntoma, pero si aparece alguno de estos, por ejemplo, dificultad o pérdida de la motricidad, ¿no es cierto?, el movimiento, dificultad o pérdida del habla, dificultad en el equilibrio u orientación, pérdida de sensibilidad o desmayo, bueno, esos son factores, sobre todo cuando son mínimos. Cuando aparece o un familiar o alguna persona cercana a nosotros, no estoy hablando bien, arrastro las palabras o tengo pérdida de alguna frase o me olvido de algo de forma aguda o tengo una pérdida de fuerza de una mano o tengo trastornos de equilibrio, eso es una orientación para recurrir a la consulta rápidamente porque puede estar indicándonos un accidente cerebrovascular y esa persona puede salvarse o puede de alguna manera resolver rápidamente el problema cuando es atendido en forma rápida. Ahora viene la segunda parte que es tan importante como la primera, es decir, la parte aguda, que es lo que vimos, que es
la lesión cerebrovascular producida por una hipertensión, por un infarto cerebral, etc., es muy importante porque es, digamos, nos da primero el grupo familiar, no solo el paciente, sino el grupo familiar está choqueado por esa situación. Esto es como un infarto de miocardio, es una situación extrema que moviliza a todo el mundo. Eso es lo agudo. Pero también hay otras condiciones que son asociadas a la enfermedad cardiovascular, a la hipertensión arterial, que son condiciones crónicas, es decir, la relación de deterioro cerebrovascular en forma crónica. No es un episodio agudo como un accidente cerebrovascular, pero sí va dejando daños con el tiempo. Bueno, este es un ejemplo. Ustedes tienen lo que pasa en el primer cuadro con la condición de la función cognitiva, memoria, etc. La función cognitiva es muy amplia, pero vamos a ejemplificar como si fuera memoria, ¿no es cierto? Función cognitiva. La línea roja es la evolución, ¿no es cierto? Va decreciendo la función cognitiva lentamente hasta que sucede la muerte del individuo a la edad que sea. Cuanto más tarde, por supuesto, más se prolonga. Si aparece una situación de un riesgo asociado, por ejemplo la hipertensión arterial, se transforma en línea amarilla. Es decir, la declinación cognitiva se hace más rápida. Entonces, si aparece a los 70 años, aparece a los 50 o a los 60. Ese es cómo la hipertensión arterial va produciendo este efecto crónico de alteración de la función cognitiva. Fíjense, este es otro componente. Estamos hablando siempre de causa vascular, demencia vascular, en el cual el deterioro cognitivo es mucho más abrupto, ¿no es cierto? Y cuando se produce una lesión de tipo crónica por la hipertensión o la diabetes, se acelera mucho más, que es siempre la línea amarilla. Lo mismo sucede con la enfermedad degenerativa. La enfermedad degenerativa típica que conocemos es el Alzheimer, ¿no es cierto? El deterioro cognitivo podemos dividirlo en originado por lesiones vasculares, la clásica es la demencia vascular, o degenerativa, que la clásica es el Alzheimer. Y es lo mismo, cuando se produce una intercurrencia, como es la hipertensión arterial y la enfermedad o la enfermedad cardiovascular, como puede ser la afectación por diabetes, el ciclo de progreso de la enfermedad cognitiva se acelera y degenerativa se acelera. Entonces, sucede en ambas circunstancias de la misma manera. De una evolución lenta, la aparición de una enfermedad cardiovascular y sobre todo de la hipertensión acelera el proceso. Entonces, son dos situaciones diferentes, el agudo, que es el infarto, el accidente cerebrovascular, y el crónico, que es la evolución progresiva a un deterioro cognitivo que producen todas las enfermedades que generan aterosclerosis. Las enfermedades que generan aterosclerosis, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, o sea, el colesterol elevado. Te puedo hacer una pregunta antes Sí. que pases. En el segundo, hay la demencia vascular, ¿no? Sí. La intercurrencia que está marcada en amarillo, ¿qué es? ¿Hipertensión Sí. siempre? Porque Lesiones ya para una de- demencia vascular No, lesiones de la sustancia blanca. Acá está marcado. White matter lesion. Son las lesiones de sustancia blanca. O sea, es lo que vemos Sí, en sí, la... sí, sí. En las imágenes. A ver si yo te puedo mostrar una imagen. No, sí. Aquí.
esto blanco, ¿no es cierto?, que son Sí, las sí, sí. lesiones de la sustancia blanca, es un predictor de avance del deterioro cognitivo. Esa es la línea amarilla. Sí. Por supuesto, hay una relación entre hipertensión y daño de la sustancia blanca. Y demencia vascular. Cuando medimos la presión arterial, la medimos a través de el equipo clásico en el consultorio. También es una forma de medir la presión arterial en el domicilio, es decir, son equipos que se prestan o se compran, automáticos, validados, que pueden hacerse la medición en distintos momentos del día y de la noche. Y el tercer procedimiento es el monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas. Este es un procedimiento fundamental. Las sociedades científicas dicen que al menos una vez el paciente tiene que, hipertenso, tiene que tener un registro de 24 horas. ¿Por qué? Esta es la imagen que nosotros registramos. Esa es la curva de presión arterial. La de arriba es la presión sistólica, la de abajo es la presión diastólica. Fíjense, la barra roja está representando la noche, el momento del descanso. Como ven, la presión arterial baja durante la noche. Eso es normal, debe ser así. Cuando no es así, estamos hablando de una hipertensión grave o severa. Pero este circuito de día-noche es muy importante desde el punto de vista cerebrovascular también. ¿Por qué? Si la presión arterial no baja de noche, hay una relación de mayor probabilidad de un accidente cerebrovascular. Pero si la presión arterial en un hipertenso baja mucho, estamos hablando más de 20 milímetros de mercurio entre el día y la noche, también hay probabilidades de lo que llamamos isquemia, es decir, no llega el flujo adecuadamente al cerebro porque la presión de noche está muy baja. Entonces, la única manera de conocer cómo está la presión y cómo recibe el tratamiento es haciendo un estudio de este tipo. Es decir, registrándose en la noche y el día la presión. No hay otra forma. Por eso es tan importante este procedimiento. Y este procedimiento surge justamente de estudios que se han hecho en el mundo que han demostrado, midiendo con estos equipos, con este tipo de estudios, la relación con el daño. Este es uno de los estudios. Fíjense ustedes, acá, en la parte de abajo, no sé si alcanzan a leer, está representado el horario. Desde acá es el horario del despertar, después que se despierta, a partir de acá. Y acá es antes, entonces sería lo que es la noche, el momento del descanso. Miren el cuadro superior, van a ver distintas crucecitas arriba. Eso está mostrando la relación del accidente cerebrovascular hemorrágico, que ya lo mostramos, con el despertar. Acá están representadas las crucecitas en el horario de la noche, antes del despertar. Aquí hay una relación entre la presión arterial en la noche y la isquemia cardíaca. Y en las últimas horas de la noche, que es esta parte, hay una relación entre la presión arterial y el infarto cerebral y la enfermedad cardiovascular. De ahí la importancia de ver cómo es el perfil de presión arterial en las 24 horas. No lo podemos saber midiendo la presión arterial una vez en el consultorio. Es imposible, es decir, hay una relación de horarios. Se llama ritmo circadiano, las diferencias día-noche. Y está relacionada con el grado o la probabilidad de complicaciones. Esto es lo que sucede desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, o sea, las primeras horas de la mañana. Fíjense,
muerte súbita, infarto de miocardio, angina de pecho, isquemia silente, enfermedad isquémica, accidente cerebrovascular isquémico, angina de pecho nocturna y agregación plaquetaria. Esto en todos los estudios se ve que los principales accidentes suceden o en las últimas horas de la noche o en las primeras horas de la mañana. Bueno, el otro punto que yo quería comentar es la relación de hipertensión arterial con declinación neurocognitiva. Y esto está también vinculado a la hipertensión, pero a si el paciente está tratado o no está tratado. Estos son estudios que se han seguido por 4 años, individuos que se han seguido por 4 años, y se ha medido un test cognitivo, es el básico, este es el Mini Mental Test, que se llama, otro de mucha más complejidad, pero para simplificar la situación, fíjense, un individuo normal, con presión arterial normal, al cabo de 4 años hay un deterioro cognitivo de 7.3%. Un individuo con presión arterial normal que recibe tratamiento, 7.8%. Pero si tenemos un individuo con alta presión arterial que no está tratado, que es el último caso, vamos a un deterioro de casi 22%. ¿Viste la relación que tiene el correcto tratamiento con el deterioro cognitivo? Es categórico esto. Y hay predictores, después de varios estudios, predictores de trastornos cognitivos después del accidente cerebrovascular, porque el accidente cerebrovascular puede evolucionar con una lesión típica, pero también puede evolucionar hacia un deterioro cognitivo. Y básicamente en este estudio se demuestra que la edad es un indicador de más riesgo, más edad por supuesto, el nivel de educación. Cuando hay menor nivel de educación hay más riesgo, la raza, si tiene diabetes, depende la lesión donde se localizó, y todo esto forma parte de una plantilla que se analiza cuando un individuo tiene un accidente cerebrovascular y se evalúa el riesgo de progresar hacia una pérdida de la actividad cognitiva. ¿Qué podemos decir del tratamiento? Ahora vamos a la parte buena. Digamos, todo esto ha sido tremendo, ¿no es cierto? No para asustarlos, sino para, digamos, ni tampoco para preocuparlos, es para que tengan conciencia de qué es lo que sucede, que bueno, es una situación que pasa así. Pero bueno, vamos a la parte buena. Estos son los estudios que demuestran que el tratamiento adecuado mejora y estabiliza la condición de riesgo cognitivo. Quiere decir que cuando está tratado el individuo adecuadamente, tenemos un factor positivo de estabilización y de normalización. No avanza el deterioro cognitivo que mostramos antes. Por supuesto, tampoco avanza la posibilidad de riesgo de sufrir un evento cerebrovascular. Cuando el individuo está bien tratado, su presión, su diabetes, no es sedentario, y todos los factores de riesgo, el riesgo de producir un accidente cerebrovascular es mínimo. Sucede cuando no se cumplen esos parámetros, y lo mismo sucede entonces con el tratamiento antihipertensivo. Si el tratamiento antihipertensivo es bueno, es eficaz, se estabiliza la evolución cognitiva, ese descenso que yo les mostré está estable, no se modifica. Y por supuesto el riesgo de padecer un evento cerebrovascular es mínimo. Como objetivos del tratamiento, entonces es importante saber que si la presión está por debajo de 140/90 o por debajo de 130/80 en diabéticos, vamos a disminuir hasta el 40% de enfermedad vasculocerebral. O sea, de un accidente cerebrovascular, hasta el 40%
de la posibilidad de un evento cerebrovascular. Disminuye entre el 20 y el 25% la probabilidad de un infarto de miocardio. Disminuye el 50% de insuficiencia cardíaca y disminuye un 38% de insuficiencia renal crónica. La importancia que es tratar adecuadamente y continuar el tratamiento antihipertensivo. Bueno, esta es la última figura, es decir, tratar de que la etapa, digamos, complementaria, final de nuestra vida, desde el punto de vista de individuos que hemos trabajado, hemos estado toda una vida en relación con nuestras tareas, es tratar de llegar en las mejores condiciones físicas y mentales. Yo he tratado de primero mostrarles cuáles son los riesgos, pero también saber que tenemos la solución. Es decir, sería malo de mi parte decir, bueno, están con una enfermedad terminal y no pueden hacer nada. Aquí no es así. Es decir, hay riesgo de enfermedad, pero si esto se supera, se trata adecuadamente, el riesgo disminuye prácticamente cero. Entonces, ahora quedo abierto a alguna pregunta que quieran hacer. Doctor, Por favor. ¿Cuán riesgosa es tener baja la presión con respecto a lo alto? Es decir, debajo de 10,6, por ejemplo. Tenemos que ponerlo dentro del contexto de si es o no hipertenso. Es decir, si un individuo tiene una presión arterial, como usted dice, baja, aproximadamente 10 u 11 de sistólica, de máxima, y es así, tipo de implicancia de riesgo. Es la presión que el organismo necesita para acercar nutrientes a la célula. Es 10, 11, etc. Diferente es la situación de que si la persona que estamos hablando es un hipertenso. Es decir, un individuo que es hipertenso y está tratado y nos encontramos con una presión de 11 o 10. Eso está mal. El riesgo es mayor, como yo decía, no solamente de un accidente cerebrovascular, sino un accidente cardiovascular, porque la relación flujo de sangre sobre el tejido que lleva oxígeno, esa sangre, esa circulación, tiene una relación, digamos, que tiene que estar determinada por las condiciones vasculares y hemodinámicas de ese individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona, vamos a poner de 60 años, que ha sido hipertenso, que tiene su estructura arterial alterada, poca capacidad funcional para elastizar las arterias, le bajamos la presión arterial, puede, digamos, el efecto circulatorio, el efecto de llevar la circulación a los tejidos no se va a cumplir. Entonces son dos condiciones diferentes. Una es, muchas mujeres tienen presión arterial baja, tienen sintomatología, a lo mejor de desgano, cansancio, mareos, pero eso no es peligroso, no es riesgoso, no va a producir un evento como los que estamos diciendo. En cambio, sí, un individuo que es hipertenso y que le bajamos mucho la presión arterial puede tener hipertensión. Doctor, perdón, ¿cada cuánto hay que controlarse la presión hipertensa? Más o menos. Nosotros controlamos cada 2 meses. Una vez que está estabilizado el paciente, No, pero por eso, una vez que está estabilizado el paciente, queremos decir, cuando está en tratamiento y logramos el objetivo de tratamiento, que es tener la presión por debajo de 140-90, habitualmente se mantiene estable. Es decir, no se va a modificar y lo controlamos al paciente cada 2 meses. Siempre hay una etapa, un periodo de tiempo en que hay que estar controlando la presión arterial hasta que se logre ese objetivo. Eso es lo que quiero saber. Mire, Más o menos cuánto. habitualmente lo ideal es una vez por semana. Es decir, una vez por semana, si la presión no está controlada, una vez por semana, llevando ese tratamiento hasta controlar la presión arterial. Una vez que estamos
en el objetivo de menos de 140/90, un control cada 2 meses o cada 3 meses está bien. Yo estoy en 180, doctor, por eso. Estoy en 180. Ahora, quiero decirle algo. En los últimos años, antes de la utilización de los equipos automáticos de presión arterial que los puede utilizar cualquier persona, era mucho más complejo porque había que recurrir o a las farmacias, que no siempre se toma bien, o al médico, y a veces los turnos con los médicos no son frecuentes, entonces pasaba mucho más tiempo. Hoy tenemos esta herramienta que es el equipo domiciliario, entonces lo que pasa es que también hay que tener cuidado de no obsesionarse. Es decir, nosotros recomendamos controles durante, por ejemplo, un mes, hasta estabilización de la presión arterial, y después nos le decimos, mire, no se vuelva a controlar. Si está estabilizada la presión, si quiere, controles una vez por mes, una vez cada 15 días, porque si no pasamos a una obsesión de la medición que tampoco es buena. Creo que lo correcto es controles hasta estabilizar. Una vez que está estabilizada la presión arterial, los controles van a ser más alejados. Una vez por semana siempre. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Hay Sí. algún aparato para tomarse la presión ¿Cómo? de uno en casa? Cuando una persona vive sola, por ejemplo. ¿Qué dice usted? Dale. Si existe algún tipo de tensiómetro para Sí, tomarse hay la presión equipos- en casa solo. Sí, por eso es lo que yo comentaba, son equipos automáticos. Esos de la No, muñeca. esos no sirven, son equipos, ¿por qué no sirven? Habría de explicar por qué no sirven. Del codo. La presión más cercana, la presión más correcta, es la que está medida o registrada más cercana al corazón. Entonces, si lo ideal sería la presión central, o sea, la que está, si uno pudiera medir la presión en la aorta, sería la ideal, en el centro, pero no podemos hacerlo. Entonces, lo más cercano es el brazo. Si usted se aleja del brazo y del corazón, el índice de error aumenta muchísimo. Pero eso que hay que apretar así, no. No, cuando uno eso es una, no, porque produce error también en la medición. Es decir, si usted quiere medir, si el paciente quiere medirse la presión arterial, tiene que usar equipos automáticos. Los equipos automáticos son equipos validados, hay ciertos códigos, no cualquier equipo automático sirve. ¿No? Por eso, ¿y cuáles son los que se Bueno, hay códigos. Digamos, el que nosotros recomendamos es uno que tiene el código de 705. Omron 705. Ah, bueno. ¿Por qué digo? No es porque se me ocurre a mí, sino porque está estudiado por la Sociedad Británica de Hipertensión, que ha registrado que ese equipo sirve. Ah, bueno. Después hay hay infinidad de equipos que no tienen esa validación. Entonces, hay otros más, pero este es uno que es bastante económico y que lo recomendamos. Ese equipo, por supuesto, para medirse la presión arterial en el domicilio, en el trabajo, etc., hay que tener ciertas pautas, que son la buena técnica. Y la buena técnica es estar 5 minutos sentado, con los pies apoyados, el brazo apoyado, colocado el manguito, que tiene que ser un manguito amplio, tiene que rodear 2 tercios del brazo, en ancho, y 2 vueltas al brazo, porque hay brazos de personas que tienen brazo ancho, muy gordo, requieren manguitos especiales. Una vez que uno hizo esta base, que es estar sentado, 5 minutos descansando, no hablando, no tomando nada, completamente relajado, con los brazos apoyados, uno aprieta el botón del equipo, el equipo se va a inflar y va a registrar. Y esto uno lo puede seguir, es decir, lo ideal que nosotros recomendamos es no una sola medición, sino realizar 3 a 4 mediciones y tomar el promedio. Porque también esto tiene una justificación. La primera medición
siempre es más alta, porque es una sensación de reactividad, es decir, es el primer momento que se toma la presión, entonces siempre, o generalmente casi siempre, es más alta. Entonces hay que tomar sucesivas mediciones, 2 o 3 mediciones más, y tomar el promedio. Lo que nosotros vemos habitualmente es que la presión empieza a bajar hasta la tercera. A partir de la cuarta medición se estabiliza. Y hemos logrado llegar al estado de estabilidad de la presión arterial, y ese es el valor más real de la presión arterial verdadera. Entonces, esto se puede hacer. Lo que uno tiene que hacer es tener dos criterios importantes en la medición domiciliaria. Primero, no obsesionarse. Seguir con tomarse la medición que le dice el médico. El médico dice, señora, tómese una vez por día durante una semana. Haga eso. Segunda cosa que no se puede hacer es modificar el tratamiento. Es decir, uno se toma la presión arterial y está alta, subir la dosis. O está baja, bajar la dosis. Eso no hacerlo. Eso puede inducir a una complicación, ¿cierto? Doctor, ¿y se puede tomar uno también la presión? Sí, lo que yo digo. No, porque a mí me habían dicho que uno no debe tocar el botón. Con un equipo automático sí. Ah, bueno, vale. La señora, alguien por aquí me ve. Sí, ya va. Sí. Cuando la mínima no es 14.9, 14.8 Sí. o un poco menos. Mejor. ¿Qué quiere Esa es la preguntar? pregunta. Por eso le dije, ¿Cuál es? el objetivo, primero, presión arterial normal es por debajo de 14.9. Objetivo de tratamiento por debajo de 14.9. Es decir, una persona que no recibe tratamiento normal, presión arterial normal, es por debajo de 14.9. No, lo que yo le decía que la mínima es menos. No, a ver, usted me puso 14.8. Sí. 14 ya es hipertensión, entonces tendría que ser menos de 14. Menos de No, 14. estamos hablando así de gente con Ahora, 8 es la presión arterial mínima, está bien, ese valor está bien. Sucede lo siguiente, siempre hay una relación entre la presión máxima y la mínima, ¿cierto? No importa si es de 1, de 2, no importa eso. Cuando se acercan las dos presiones, es uno de los conceptos populares, es decir, bueno, cuando están las presiones cerca, no tiene ninguna importancia. Si yo tengo 14, vamos a poner 15, 12, por decir un valor, es hipertenso, no tiene ninguna importancia que estén cerca las dos presiones. ¿Se entiende? Sí. Bueno, sí tiene importancia cuando se alejan. Sí, eso es lo que Es decir, cuando la presión sistólica máxima está alta y la mínima está baja, se denomina aumento de la presión diferencial. Eso está indicando menor elasticidad arterial. Quiere decir que el sistema vascular está más rígido y, por supuesto, esto está relacionado con la edad, con la enfermedad cardiovascular también, y por supuesto es un elemento peor, es un elemento negativo, de cuando las presiones se diferencian, se distancian, es peor la situación. Sí, ¿Cuándo sabemos nosotros que somos hipertensos? ¿Cuando superamos el 14 sí. o hay alguna otra No, dificultad? insisto, la presión arterial es una variable. Quiere decir que cambia, o puede cambiar, con cada latido cardíaco. Entonces, lo que nosotros hacemos para confirmar un diagnóstico es muchas mediciones. Yo no puedo asumir un diagnóstico de normal o hipertenso con una medición. Si yo, médico, tomo la presión arterial una sola vez a la persona y tiene la presión elevada, haría mal diciendo usted siempre tiene que tomar esta medicación. No, hay que tomar, como le digo, mínimo en esa sesión 3 o 4 mediciones y tomar otras veces para hacer un conjunto de mediciones. Ahora,
Hoy esto ha cambiado un poco porque a raíz de ese estudio de presión de 24 horas que yo les mostré, se descubren dos poblaciones que están fuera de la norma. Una es la que ustedes habrán escuchado hablar, que se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Es decir, aquellas personas que en el consultorio tienen la presión elevada, pero yo lo saco del consultorio, le hago la medición en su casa, le hago la medición con las 24 horas y es normal. Eso representa un 25% de las personas. Y después hay otro grupo que se denominan hipertensos ocultos. ¿Cuáles son? Que en el consultorio están bien, pero si yo les hago estudios de fuera del consultorio está alta la presión. Por eso hoy se asume que el diagnóstico de hipertensión arterial hay que hacerlo con dos procedimientos. La medición en el consultorio y otra más, sea en el domicilio o sea con el control de 24 horas. Es decir, ¿por qué? Porque de esa manera podemos separar esos grupos que son hipertensos ocultos o hipertensos de guardapolvo blanco. Claro está que el hipertenso oculto es un individuo de alto riesgo. Es decir, si yo tengo un individuo que tiene la presión arterial fuera del consultorio y no en el consultorio, hoy se sabe que los parámetros de relación de riesgo son más críticos, tienen más problemas de más daños. Sí. Ramiro, una cosa que yo veo frecuentemente en neuropsiquiatría, tenemos muchos pacientes con estrés, ¿no? O con ansiedad. En neuropsiquiatría nosotros vemos muchos pacientes con estrés y o ansiedad. Es un cuadro muy común. Yo lo que quisiera saber es si, por ejemplo, este de guardapolvo blanco probablemente sea un cuadro de ansiedad el que le levanta, ¿no? ¿La medicación antihipertensiva protege de esos picos de estrés? No. Eso No, a ver. ¿Se es hipertenso o no es hipertenso? Es decir, un individuo que le sube la presión arterial en condiciones de estrés solamente no es hipertenso. Hipertenso es el que tiene la presión arterial elevada persistentemente, ese es el diagnóstico. Si yo tengo una persona que tiene 12,8 de presión y se encuentra con un ladrón o tiene un accidente de tránsito y le sube a 17, eso es una reacción por estrés, pero no es que sea normal, digamos, es una reacción de reacción defensa fisiológica de defensa, ¿cierto? Entonces no. Ahora, el hipertenso puede a su vez, en condiciones de estrés, elevar más la presión arterial. Entonces, pues, ¿habría que aplicar algún ansiolítico? No, espérate. Ah. Entonces, la persona que es hipertensa y recibe medicación antihipertensiva está protegida para los episodios de estrés. ¿Sí? Sí, por supuesto. Muchos de los medicamentos evitan esa suba brusca de la presión arterial en condiciones de estrés, pero es hipertenso, no es una condición de un individuo que tiene el estrés porque sí, pero no es hipertenso. El diagnóstico primario es la hipertensión y además tiene el pico. Claro, exacto. Porque en general se tiende a dar antihipertensivos, Sí. creo que con mucha rapidez también. Ese es un error. Es un error, por eso, a ver, no quiero con esto crearme enemigos médicos, ¿no? El tema es el siguiente. La presión arterial es una variable que puede cambiar muchas veces. Por lo tanto, para asegurarnos el diagnóstico necesitamos varias mediciones, es lo que yo decía. Mediciones en el consultorio, mediciones en el domicilio, mediciones de 24 horas. Entonces, cuando estamos seguros de esta condición, sobre todo en los grados de hipertensión arterial que consideramos grados más leves. El grado 1 es el grado más leve, que es una presión arterial de 140 a 145 y de 90 a 95. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado.
porque se puede confundir esa situación de hipertensión y no ser hipertenso, porque yo le vuelvo a medir en otros momentos y la presión es normal. Entonces, para asegurar el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento, hay que estar seguro de que es hipertenso. Ahora, la cifra nos marca la rapidez del tratamiento. Si yo tengo un individuo que tiene 14 o 15, vamos a ver, 15, 9,5 de presión arterial, es un hipertenso, pero a mí no me apura tratarlo inmediatamente. Puedo tomar un lapso de estudio, puedo tomar un lapso de tiempo para medir otras veces. Ahora, si yo tengo un individuo que le registro permanentemente 18-12, no puedo esperar. Seguramente ese individuo que yo veo en el consultorio y tiene 18-12 es un hipertenso, ¿no? Es muy raro que sea un hipertenso de guardapolvo blanco. Y entonces, para evitar riesgos, ese individuo, las guías mundiales aconsejan tratarlo dentro de la semana. No podemos esperar mucho tiempo porque podemos ocasionar, podemos, digamos, determinar que ese paciente tenga una Pero en el caso de los, por ejemplo, de la gente que no es hipertensa, pero que está sometida a un estrés muy concreto, estrés laboral, pero bien medible con escalas de estrés, ahí se lo puede proteger de esos picos con alguna ese ansiolítica. individuo tengo que diagnosticar. Sí. Entonces, ¿qué hago? Le hago una medición de presión de 24 horas y registro la presión. Si ese paciente o ese individuo en el trabajo, en su casa, cuando duerme, está hipertenso, es hipertenso, independientemente del cuadro o del episodio de estrés. Es lo que está viviendo en ese momento. Por supuesto, a lo mejor a ese individuo que está con estrés lo llevo a una isla desierta y, digamos, o lo interno, que es lo que pasa, yo lo interno por 3 o 4 días, lo dejo en reposo y a lo mejor la presión se normaliza.